Sí, Señor. Gloria sea el nombre del Señor, a su nombre damos gloria, a su nombre damos honra, damos alabanza, damos honor, damos majestad al que vive y reina para siempre. Estamos contentos, gloria sea el nombre del Señor, de estar surcando los aires a través de las plataformas y a través de las redes sociales. Gloria sea el nombre del Señor. Este es el pastor y la iglesia, La Roca, la voz del arrebatamiento, con los pastores Marlín Vázquez y Antonio González. Bueno, estamos en vivo desde Candelaria Arena, Toa Baja. Gracias al Señor que nos concede. Oiga, desde que empezó la pandemia y el toque de queda, le damos gracias a Dios que nos da el privilegio de llegar a nuestra congregación y transmitir en vivo, gloria al que vive y reina para siempre, el mensaje del Evangelio. Gloria es el nombre del Señor. Y por eso es que estamos contentos, porque muchos mueren con las botas puestas, pero muchos se quitaron las botas para no morirse con ellas. En medio de la pandemia, donde muchos hemos dejado de llegar a la casa de Dios para no contaminarnos con la epidemia que está azotando al mundo entero. Gloria el que vive y reina para siempre. Y estamos en la casa de Dios para alabar y glorificar el dulce nombre del Señor. Por eso es que la Biblia dice, por eso es que la Biblia habla, el que se le perdona mucho, mucho ama, pero al que no se le ha perdonado nada, no ama las cosas de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre agradecido de Dios, la mujer agradecida de Dios, siempre va a brincarle por encima a las circunstancias para darle el frente. Gloria al que vive y reina para siempre. De llegar a la casa de Dios, donde se convierte en el lugar de la verdadera batalla. ¿Sabe? Porque es fácil llegar a la casa del Señor cuando todo marcha bien, cuando todo circula de lo mejor y ya va viento en popa. Es fácil llegar a la casa de Dios y alabar y glorificar y coger el micrófono y comernos los nenes cruditos. Gloria sea el que vive y reina para siempre. ¿Sabe? Cuando las cosas están bien, le servimos a Dios al 100%. Alaba la gloria del que vive y reina para siempre. ¿Sabe? Pero cuando llegó esta pandemia, se supone que los que dieran frente a la situación, de los que dieran frente a lo que estaba sucediendo, fuese la iglesia, porque a la iglesia se le entregaron las llaves del reino. A la iglesia se le entregaron las llaves de veras de toda enfermedad. A la iglesia se le entregaron las llaves de toda opresión y depresión, para enfrentarse al peor enemigo, que no es el COVID-19, sino que el peor enemigo se llama Satanás, el que viene a destruir las almas del ser humano. Alábalo si te atreves. No hay peor enemigo que el enemigo de las almas, que se viene a destruir, el que viene a robar, a matar, a hurtar, a sacarte de la casa de Dios. Fíjese, siempre hemos dicho y hemos predicado, todos los pastores, predicadores, evangelistas, profetas, evangelistas, siempre decimos que al diablo le queda poco tiempo. Y llegó el COVID-19 y el que le estaba quedando poco tiempo es a la iglesia. Si sigue metida en su casa, gloria sea el nombre del Señor. Sí, porque es que usted puede decir, es que tú eres, yo no sé, es que la situación es que amerita estar en la casa. Pues claro que sí.
Y también cuando tenemos hambre nos metemos al supermercado donde hay muchas personas y hacemos filas también por largas horas. Alábalo si te atreves, ¿sabes? Queremos presentar una cara del Evangelio y queremos presentar otra cara para el mundo. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos guerreros de Dios o no somos guerreros. O tenemos el Espíritu Santo o no tenemos el Espíritu Santo. Porque fíjense, cuando las cosas salen bien, cuando las cosas marchan bien, queremos coger al diablo y meterlo hasta en una caja de fósforo. Pero esto ha llegado para poner a prueba a la iglesia. Esto ha llegado para poner a prueba a la iglesia. Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia en casa durmiendo. ¿Dónde está la iglesia? Como los osos metió en la cueva invernando. Ahora cuando se acabe la pandemia todo el mundo, no, estamos en victoria. No, cuando se acabe la pandemia, no, muchachos, ya Dios me reveló lo que había. Así es fácil. Pero la culpa no es de las ovejas, la culpa es de los pastores. Pastores que cuando vieron el diablo que venía se quedaron en sus casas. Pastores que cuando vieron el diablo y los demonios que venían a azotar al mundo se escondieron también. Yo me escondí también por si acaso. Alábalo, que Él vive. Y usted dirá, este hombre no perdona ni la pandemia, no. A mí el que me perdonó se llama Dios, al que te tiene que perdonar se llama Dios. Por eso le decimos a la iglesia y a los hermanos, llame a su pastor, pastor, vamos a empezar a dar los cultos porque si me quitaron el toque de queda y va a ser de 5 de la mañana a 9 de la noche, vamos a meternos en la casa de Dios. Si nos contaminamos, que nos contaminemos en la casa de Dios, alábalo si te atreves. Que si morimos, morimos en la casa de Dios contaminados. Alaba. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Porque nosotros vamos a los hospitales, vamos a las cárceles, vamos a todas partes a orar por los enfermos. Y entonces, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Por qué no se ha enfrentado a esta enfermedad? Nosotros no tenemos el poder del Espíritu de Dios. Nosotros no somos los que echamos fuera a los demonios. Nosotros no somos los que resucitamos a los muertos. Nosotros no somos los que predicamos el Evangelio a diestra y siniestra. Nosotros no somos los guerreros de Dios. Oveja, meterle presión a su pastor, vamos a reunirnos en la iglesia. Vamos a salir de este sueño. Sacúdase del polvo lo que tienes que hacer. Quítese las telarañas que tienes encima. Pastor, vamos a volver a la casa de Dios. Si nos enfermamos en la casa de Dios. ¿A Dios acaso no oramos por la comida que comeremos cosas mortíferas y oraremos por ella y no nos harán daño? Alábalo si te atreves. Este es el momento. ¿Ahora es qué? Bueno, buscamos las escrituras en el libro del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. En el capítulo 17. En el versículo 5. San Juan 17:5. Evangelio según San Juan 17:5. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado a través de todas las redes sociales. Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Allende de los mares, allá a todos los hermanos que se han conectado a través de todas las plataformas. Comparta el video, comparta la clase hoy, domingo de resurrección. Gloria al que vive para siempre, para que sea de bendición a todos, ya que todos están en casa escondidos por la pandemia, alábalo, para que entonces siga glorificando y exaltando el dulce nombre del Señor. Así que, pastores, arranca para su congregación y ore en su congregación y transmita desde su congregación. No esté transmitiendo desde su casa, transmita desde su congregación.
Porque usted le dice a los hermanos, mire hermano, hay que llegar a la casa de Dios que estemos enfermos. Pues ahora hay que llegar, pastor, usted tiene que llegar a la casa de Dios. Porque cuando un hermanito falta, tú le caes arriba, alábalo si te atreves. Pues entonces transmita desde su iglesia, no transmita desde el balcón de su casa. No transmita desde la sala, no, váyase al templo, allí en el púlpito. Pones el teléfono y transmite desde el altar donde Dios te ha dado 1000 victorias, donde tú has peleado 1000 batallas y has ganado 1000 campañas. Ahí es que tú tienes que estar predicando desde el altar, aunque no haya nadie. Se supone que el hombre que Dios puso sobre su casa siga llegando a la casa de Dios, siga llegando al altar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si nosotros hablamos esta palabra con fe, tenemos que también vivir lo que decimos. Gloria al que vive para siempre, para seguir alabando el nombre de nuestro Salvador. Así que arranca para su congregación en el altar donde tú has peleado 1000 campañas, donde tú has batallado por 30 y 40 años, y en esta pandemia te has quedado en tu casa transmitiendo desde el comedor, desde la sala, desde el balcón, desde la marquesina. Y Dios no te mandó a transmitir desde ahí, Dios te mandó desde el púlpito, donde, por eso es que la Biblia, ¿quién es el siervo fiel y prudente? El cual su Señor puso sobre su casa para que dé alimento a tiempo. Ahí nos pusieron a prueba. Alábalo si te atreves. Gloria a Dios. ¿Viste que a Dios no se le queda nada de nadie? Mire, a Dios no se le va a escapar nada. Inexcusable. Inexcusable tu hombre que juzga y hace lo mismo. Cógete esa de ciruelita. Cógete ese ponche. Arranca para su iglesia a transmitir. No, que no se puede salir. No. Usted sale a hacer compra, usted sale a buscar comida. No se haga el bobo. Que usted no tiene cara de bobo. Bueno, alábalo si te atreves. Bueno, voy a compartir un chiste con usted que me dijo un pastor un día. Oye, negrito, oye, pastor, es que a mí no se me ha caído el pelo por bobo. Así me dijo. Y yo le contesté, pero a mí no se me ha caído el pelo y yo no soy un bobo tampoco. Alábalo si te atreves. Por eso es que esto es como una espada de 2 filos. Si a ti se te cayó el pelo no fue por bobo, porque a mí no se me ha caído y yo no soy bobo. Oramos. Así que esto está caliente hoy. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por el privilegio maravilloso que tú nos concedes a cada uno de nosotros de estar en tu casa para alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Salvador. A ti te doy la gloria y la honra, la alabanza, el honor y la majestad. Mira la audiencia, mira a los hermanos, mira a los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles. Mira a todos los que se llaman iglesia, sean hijos del diablo o no sean del diablo, sean como se llamen, Dios amado. Te pido que te glorifiques, rompe cadenas, liberta a los cautivos. Mira los que se están conectando, que no son cristianos, que están pasando y están viendo para ver qué está diciendo el predicador, para juzgarlo y señalarlo. Te pido que tu palabra y tu presencia se glorifique de forma especial. Ten misericordia de nosotros los pastores que hemos abandonado el altar para transmitir desde nuestros hogares. Alábalo si te atreves en esta hora. Ten misericordia de ellos, Padre. Mira los evangelistas que están cantando y transmitiendo a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque le rompiste la gente y ahora no tienen que hacer de gratis. Padre, manifiesta tu poder y tu santidad, que a ti te voy a dar toda la gloria. Mira las ovejas, Dios amado, que no iban a la iglesia a escuchar los cultos, para ahora se los tienen que comer a través de las redes sociales. Alábalos también y libértalos para que puedan ser alcanzados. Mira los ministros de la música que cobraban 400 y 500 pesos, Padre amado, por cantar alabanzas en la iglesia. Ahora lo están haciendo gratis a través de las redes sociales para que lo sigan las personas, para que sepan que ellos están ahí. Ahora lo tienen que hacer gratuitamente, Dios. Y te doy gracias porque todas estas cosas tú las haces para ponernos en evidencia que fuimos puestos en balance y fuimos hallados falsos delante de ti, Dios amado, porque abandonamos tu palabra, abandonamos tu presencia y tu poder, porque esta pandemia nos encerró dentro de nuestros hogares, Dios amado, para meternos en el luto de la muerte, para meternos en lo que pasa, la indignación que está ocurriendo en el mundo entero. Te pido, Dios amado, que nos libertes, sana a los cautivos, libértalos, Dios amado, a los enfermos. Te pido que tu presencia y tu palabra se deje sentir de forma especial en este domingo de resurrección, Dios amado. Mira a los hermanos que todavía no te han conocido, te pido que los libertes. Abre sus corazones, sus mentes, Dios amado, para que ellos puedan ver que el tiempo se acabó ya, Dios amado. De que pronto la trompeta sonará y que pronto seremos levantados y que la iglesia desaparecerá, Dios amado. Te
te pido, Dios amado, que tu presencia nos ayude a predicar tu palabra en esta mañana. Toma el dominio, toma el control, glorifícate en tu palabra. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el versículo 5, Dios amado, ella tiene el poder, yo no, de libertad, de hablar, de sanar y de romper cadenas. Que a ti te voy a dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es inexcusable. Aquí no hay excusa para nadie, no hay excusa. Recibe lo que tenés que recibir y aquí no hay excusas para nadie. No, es que no hay excusas. Está chequeando la finquita. Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el versículo 5, leemos la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oiga, oiga bien. Vamos al cuadro. Yo te he glorificado en la tierra. Y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. El cuadro. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Puede sentarse. Oiga bien. A Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la honra. A Dios sea toda la alabanza, el honor y la majestad, porque Él vive y reina para siempre. Estamos bien contentos y estamos bien gozosos por las misericordias que el Señor nos concede. Vamos a estar predicando bajo el tema: yo no he podido llegar a la tumba. Vamos a estar predicando bajo el tema: no he podido llegar a la tumba. Alábalo si te atreves. Es un gozo y una alegría. La victoria grande y maravillosa que Dios nos ha concedido, de que nosotros seamos parte del reino de los cielos. Reino de los cielos envió al campeón de los campeones, al que no ha perdido ninguna batalla, ni tampoco va a perder ninguna. Si tú no te salvas, no quiere decir que Él no pudo ganarle esa batalla contigo. Fue que tú no quisiste pelear con Él esa batalla. Porque Él estaba y está a favor de nosotros. Peleando por ti y por mí. Dándote la oportunidad a ti y dándome la oportunidad a mí. Para que nosotros, ya que entregamos nuestros corazones a Él, le sirvamos en espíritu y en verdad, pero que también empecemos a pelear para poder obtener la victoria a través de Él. Porque la mayor batalla ya la tuvo Él y Él venció esa batalla. La iglesia, la que fue comprada por precio de sangre, la iglesia que está militando sobre la faz de la tierra, la iglesia que parece que todavía no ha conocido al que la llamó de la tiniebla a su luz admirable, nos ha dado la llave, el camino y la puerta de la salvación.
lo que nadie antes había podido encontrar para entonces llegarse a Dios. Porque nadie podía encontrar a Dios al menos que Dios encuentre a uno, para que uno pueda encontrarlo a través de su amado Hijo, a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Amén. Y Él dice que estaría con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Por eso es inexcusable, ¿sabes? No hay excusa para nadie. No importa cuán grave o cuán grande sea la situación, nadie tiene excusa delante de Dios. Ni lo más que sabemos de la Biblia, ni lo menos que saben. Porque delante de Dios todos somos iguales. Y nos dice, siervos inútiles, lo que ustedes tenían que hacer, eso hicieron. Y son siervos inútiles. Por eso es que el reino de los cielos nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos alcanzar esa salvación. Pero para poder alcanzar esa salvación, nosotros tenemos que entrar en una convicción. O sea, y usted me dirá a mí, antes de que llegara la pandemia y llegara la cuarentena, la fe de usted era del 100%, y cuando llegó la pandemia, la fe de usted menguó. Y usted me dice, no, mi fe sigue siendo la misma. La fe de todo el mundo, de la iglesia entera, voy a hablar de la iglesia, menguó. ¿Por qué menguó? Porque la iglesia tenía que ponerse de pie para enfrentar a su peor enemigo. Porque ya nosotros estamos acostumbrados a pelear con un enemigo que no se ve. El COVID-19 tampoco se ve y es un enemigo. Nosotros somos la iglesia que peleamos contra el enemigo que no se ve, pero sabemos que se siente y que está alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Pues así mismo es la pandemia. Un enemigo que no se ve. Pero nosotros tenemos un poder que no se ve. Pero es un poder que se deja sentir y que nos toca. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces, estamos predicando bajo el tema. Se me olvidó cuál es el tema. Yo no he podido a la tumba. Yo no he podido llegar a la tumba. Yo no he podido llegar a la tumba. ¿Por qué yo no he podido llegar a la tumba? ¿Por qué yo no he podido llegar a la tumba? ¿Por qué la iglesia no ha podido llegar a la tumba? Porque a la iglesia le tiene miedo a lo desconocido. Mire la porción bíblica que en esta mañana el Dios del cielo nos da. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La persistencia de Cristo, está hablando en la boca de Jesús el hombre. El Verbo, el que creó todas las cosas, cuyo nombre es Cristo, la segunda persona de Dios, que había puesto en María la sustancia de él, de su propia sustancia, había puesto en el óvulo de María para que naciese un hombre llamado Jesús. Porque ese Jesús es la imagen misma de su propia sustancia.
Y esa sustancia es lo que lo hizo todo. Y esa sustancia se llama Cristo. Por eso es que vemos en el libro de los evangelios, en el evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 5, dice: ahora pues, Padre mío, devuélveme aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo existiese. O sea, antes de llegar Jesús, existe la segunda persona de Dios, que es Cristo. Y ese Cristo está hablando en boca de Jesús, el hombre, pero está hablando una palabra donde Jesús nunca ha estado. ¿Sabe? Jesús está hablando unas palabras. Jesús está hablando una palabra que Él nunca ha estado en la gloria del Padre. Porque el único que ha estado en la gloria del Padre se llama el Cristo de la gloria. Y ese Cristo de la gloria es el Verbo. Y ese Cristo de la gloria estaba hablando en boca de Jesús, hablando en medio de una oración y diciendo: Padre, yo quiero que me entregues la gloria que yo tuve contigo antes que el mundo existiese, antes que el mundo fuese, antes de que yo creara el mundo. Yo quiero que tú me devuelvas aquella gloria. Cuando no existía nadie, yo quiero estar de nuevo a tu lado. Pero Jesús nunca había estado antes de la fundación del mundo. Entonces, en medio de esa conversación, el Cristo de la gloria tiene que impulsar el plan y el propósito del que está sentado en el trono para traer el sacrificio perfecto, para traer redención y salvación a toda la humanidad, para que el hombre no siguiera perdiéndose en su vida de maldad y de pecado. Entonces, el profeta Isaías trae la revelación en medio de una conversación con el Verbo. Y dice, en la conversación, Dios provocando a ver cuál es la respuesta, porque Dios la sabe, pero que Él quiere que el hombre pueda compartirla y el hombre sepa: ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Hazme un cuerpo, ¿sabes? Hazme un cuerpo que yo voy por ellos. Pasan los tiempos hasta que llegó el tiempo del cumplimiento. Y se cumplió lo que estaba escrito. Pero antes de llegar al profeta Isaías, salió la revelación más perfecta en el huerto del Edén. Donde el campeón de campeones le dice a la serpiente: ¿y quién es el campeón de campeones? Pues el que estaba en el huerto caminando era el Cristo de la gloria. Y le dice a la serpiente, en representación de Dios Padre, porque el que habla en las Escrituras era el Verbo, el Cristo, en la boca del Padre, y el Padre le dice a la serpiente, porque el Verbo es el que está expresando, el Verbo es el que está hablando, que es la segunda persona de Dios, y le dicen: por cuanto tú hiciste esto y tú sembraste la semilla de la maldad y del pecado,
aplastará la cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no quiero llegar a la tumba. Entonces el Cristo de toda gloria, el Evangelio según San Juan, el Cristo de toda la gloria, tiene que impulsar a Jesús, tiene que comprometer a Jesús a que Jesús hable, para que Él sepa el plan y el propósito. Pero dice también en el libro de los Evangelios que un día se le apareció en una nube Elías y Moisés, y aquel monte se transfiguró, y aquellos dos profetas le dijeron, delante de aquellos discípulos le dijeron: es necesario que cumplas el plan, no te olvides, aunque tú fuiste enviado a la tierra, tú fuiste para hacer un sacrificio para traer salvación. Aleluya. Y aquel hombre llamado Jesús se convirtió en uno de los mejores predicadores de la historia. Amén. Todo el mensaje iba correctamente. Todo el plan de Dios iba viento en popa. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y cuando Él predicaba por todos los caminos, por todas las aldeas, Él siempre decía: es necesario que yo llegue a Jerusalén. Es necesario que yo vaya camino a donde yo tengo que llegar. Gloria al que vive para siempre. Es necesario, pero antes de llegar a Jerusalén hubieron muchos tropiezos en el camino, hubieron muchos detentes en el camino, porque Él sabía que llegar a Jerusalén era el punto importante. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé hasta dónde tú y yo tenemos que caminar, yo no sé hasta dónde tú y yo tenemos que llegar, donde es el punto importante de nuestro abashanda, la vasita, la vasoja. No sabemos dónde tú y yo tenemos que llegar, no conocemos el punto, no sabemos el lugar, pero tenemos un destino. Tenemos que llegar a cierto lugar para que en ese lugar Dios haga el sacrificio que tiene que hacer con nosotros, para nosotros alcanzar redención. Aleluya. Yo no sé a qué sitio tú tienes que llegar, pero tú y yo tenemos que llegar a un punto principal donde Dios nos tiene que llevar. Y no se olvide que estamos predicando bajo el tema: no quiero llegar a la tumba. Por eso es que estamos viendo un evangelio hoy en día. Por eso es que estamos viendo un evangelio hoy en día. Estamos viendo un evangelio sin tumba. Hoy en día estamos viviendo un evangelio sin tumba, porque el día que nosotros lleguemos a la tumba, oh, gloria sea el nombre del Señor, no cuando usted y yo se muera, no, es que tenemos que llegar a la tumba, porque la tumba es lo que va a hacer la diferencia del hombre humano del hombre espiritual. Aquí hay que enterrar el hombre humano, hay que enterrar el hombre vanidoso, el hombre orgulloso, el hombre que siempre quiere ir a pleitos y contienda. Hay que llevarlo a la tumba para que salga el hombre glorioso. Pero yo no quiero llegar a la tumba. ¿Por qué no quiero llegar a la tumba? Porque soy arrogante. ¿Por qué no quiero llegar a la tumba? Porque soy orgulloso. ¿Por qué no quiero llegar a la tumba? Porque soy rico. ¿Por qué no quiero llegar a la tumba? Porque estoy cómodo. ¿Por qué no quiero llegar a la tumba? Porque quiero seguir viviendo en el pecado. ¿Por qué no quiero llegar a la tumba? Porque quiero seguir haciendo lo que me da la gana. ¿Por qué no quiero llegar a la tumba? Porque no quiero morir a mis deseos.
Gloria a Dios. Queremos un evangelio sin la cruz. Jesús, cuando llegó al madero, Él no llegó porque quería llegar. Jesús, cuando llegó a la cruz del Calvario, Él no llegó a la cruz del Calvario porque Él quería llegar. Porque el deseo de Él era decir que tenía que llegar a la cruz del Calvario. Y una cosa es decir que yo quiero llegarme y montarme en la cruz del Calvario. Otra cosa es que me lleven en mi contra, que me lleven, gloria sea el nombre del Señor, a cantazo, a latigazo, gloria al que vive y reina para siempre. Y que me hagan cargar un peso más grande que el mío. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Para entonces yo llevar la cruz cuesta arriba, llevando el peso de la humanidad, o llevando el peso mío y llevando el peso de la cruz. Alábalo si te atreves. Entonces tuvieron que llevarlo a golpes y cantazos, pero esos golpes y cantazos se lo estaban dando al cuerpo que ya estaba a punto de ser sacrificado, porque el Abashanda Liba Sohama, porque el Cristo de toda la gloria, que es el sacerdote del Dios Altísimo, era el que estaba llevando a cabo el sacrificio perfecto en la vida de Jesús. Por eso Él dijo: Padre, ha acabado la obra. ¿Qué obra? La primera parte, la que tú y yo estamos haciendo. Predicar, cantar, echar fuera demonios. Esos fueron los primeros pasos de Jesús. Los primeros pasos de la iglesia es predicar, cantar, echar fuera demonios, orar, ayunar, lo mismo que hizo Jesús el hombre. Jesús dijo: he terminado la obra que me diste. El trabajo que tú me diste para yo hacerlo, ya lo hice. Así mismo somos nosotros. Señor, ya yo he predicado 30, 40 años, 50 años. Llevo tantos en el ministerio. Estoy listo para morir y irme contigo. No. Antes de entrar a Jabashanda, antes de entrar a la tumba, tenemos que llegar a la cruz. Y todo el mundo quiere llegar a la tumba sin la cruz. Todo el mundo quiere irse para el cielo, pero con el pecado, con la maldad, con la hechicería, con la brujería, con el pecado de muerte, con el pecado de salva y catata Isaya y Rabasohaman. O sea, todo el mundo quiere ir para el cielo con el pecado sin llegar a la cruz. Bajo el tema: no quiero llegar a la tumba. Fíjese, llegó el COVID-19 y todo el mundo se escondió. Le pusieron la tumba de frente y chacho, y todo el mundo corrió, hasta los gobernantes se escondieron. O sea, llegó el COVID-19 y todo el mundo se escondió. Y los primeros que nos escondimos fuimos nosotros, los pastores. Los que proclamamos desde los altares grandes victorias. Ahora transmitimos desde la sala, desde la marquesina, desde el balcón. Cuando Dios llamó al pastor, que si las ovejas no llegan, tienen que llegar los pastores al altar. No, en el altar es que se tiene que llegar. Aquí que se pelea la grande batalla. ¿Y qué pasó con esta batalla? No hay excusas para nadie. Nadie tiene excusa. Así que, pastor, métase para la cueva de usted, el altar de su iglesia. Así que, pastor, usted no tiene que llevar a nadie. Usted lleva a su esposa, a sus hijos y se mete al altar allí. Allí usted transmite, allí usted habla, porque allí fue que Dios te dio la victoria. Dios no te dio la victoria en la sala de tu casa. Dios no te dio la victoria allí en la marquesina de tu casa. Dios no te dio la victoria allí sacando el mejor paisaje. No, Dios te ha dado tu victoria en el púlpito. Dios te ha dado tu victoria de rodillas en el altar. Pues usted tiene que llegar al altar. Usted tiene que humillarse en el altar delante de Dios para tener que Dios tenga misericordia de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo. Y si Dios quiere tener misericordia, la tiene. Y si la tiene de ti, la tiene de ti. Es mejor morir en el altar que morir fuera del altar. Alábalo si te atreves. Es mejor morir con
Cómete ese postrecito de naranja. Porque es que no queremos llegar a la tumba. Hay que obedecer los toques de queda. Claro que hay que obedecerlos. Claro que hay que obedecer los toques de queda. Pues de ahora en adelante paga el seguro de la boba de la iglesia. De ahora en adelante paga el seguro de la iglesia. Paga esto, paga aquello. Ponte al día, paga la planilla, ponte esto. No mientas para coger los cupones, no mientas para que te den el seguro social. Pues primero ponte al día en lo tuyo carnal y después te pones al día en la casa de Dios. O primero nos ponemos al día en las cosas de Dios y después lo carnal. Alábalo si te atreves. Entonces nos han puesto en balanza a Dios y nos presentó la cruz y nos presentó la tumba y nos dice: ¿cuál de las dos tú quieres? Alabado sea el nombre del Señor. Y a lo mejor tú dices: no, yo quiero la de la tumba. No. A lo mejor tú me dices: yo quiero la de la cruz. No. Aquí una tiene que ver primero con la otra. Primero tiene que ser la obediencia. Primero tenemos que caminar rumbo a la cruz del Calvario. Tenemos que cargar nuestros delitos y pecados y crucificarlo en la cruz para que nos metan a la tumba. Porque la tumba es muerte. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Alábalo. ¿Y dónde tú haces morir lo terrenal? En la tumba. ¿Dónde tú haces morir? No, perdóneme, yo estoy mal. En la tumba se entierran y en la cruz se matan. Queremos un evangelio sin la cruz. Queremos un evangelio sin la cruz. Queremos un evangelio sin enterrar nuestras culpas. Alábalo. Entonces Jesús le dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Devuélveme aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús predicó. Jesús sanó a los enfermos. Echó fuera los demonios. Caminó por encima de las aguas. Le habló a los gobernantes, se metió al templo y enseñó, cogió el templo, lo viró patas arriba y le dijo a los discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira a ver si hemos podido negarnos y coger la cruz de Cristo. Porque mira, negarse, mira, y esto que está aquí no está fácil para cargarlo. Por eso que lo cargamos con chaqueta y gabán. Apariencias de cordero. A veces tenemos, como dice mi esposa, a veces tenemos mucho gabán y mucha corbata y poca trompeta. Porque la trompeta de Dios es su palabra. Por eso cuando Jesús predicaba por las ciudades y las aldeas, se estremecían los gobernantes y más se estremecían los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque no soportaban la palabra que se traía. Ni sus discípulos: dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? Porque la palabra de la palabra, mire esto, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando la iglesia es carnal, no resiste la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios la resiste el hombre espiritual. Porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabes? Cuando estamos en la carne, cuando somos carnales, mire, y somos carnales, somos seres humanos, pero cuando estamos en la chuleta, que no vivimos una vida espiritual, no, escuchamos una palabra así, nos está malo. ¿Tú sabes por qué? Porque no llevamos una vida espiritual con Dios. Llevamos una vida sin cruz, llevamos una vida sin la palabra, llevamos una vida en la iglesia, perdidos dentro de la iglesia, porque yo danzo, porque hablo lengua y esto y lo otro. No, porque eso me hace sentir bien. No, esto no es cuestión de sentirte bien. Esto es cuestión de que tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio por lo que ella dice. Por eso es que ella dice que es inexcusable tu hombre, es inexcusable tu mujer que predica, es inexcusable todos aquellos que buscamos excusas para escondernos detrás del evangelio. Es inexcusable, tenemos que llegar a la cruz del Calvario para poder ser enterrados con toda nuestra poca vergüenza. Alábalo si te atreves. Aleluya.
Por eso es que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. ¿Y quién es el hombre natural? El hombre que está en la iglesia, que no le interesa nada. Pero el hombre espiritual que ha madurado y ha alcanzado madurez puede discernirlo todo espiritualmente. Por eso es que hay muchos evangelios, no, porque yo creo que el evangelio dice esto, no, el evangelio no cree. El evangelio dice así, y así es. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí nadie se ha negado a sí mismo. Por más predicadores que sean, nadie ha podido negarse a sí mismo. Y a su nombre. Gloria. Y aquel hombre llamado Jesús, cuando llegó a Jerusalén, llegó al camino, a las puertas. Les profetizó y les dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise? ¿Cuántas veces? Pero ellos no quisieron la cruz, porque ellos no querían ser enterrados en la tumba. La tumba está vacía, Cristo resucitó, la llave de la muerte a Satán se la quitó. La tumba está vacía, Cristo resucitó, la llave de la muerte a Satán se la quitó. Se la quitó, se la quitó, la llave de la muerte a Satán se la quitó. Se la quitó, se la quitó, la llave de la muerte a Satán se la quitó. La tumba está vacía, Cristo resucitó, la llave de la muerte a Satán se la quitó. La tumba está vacía, Cristo resucitó, la llave de la muerte a Satán se la quitó. Se la quitó, se la quitó, la llave de la muerte a Satán se la quitó. Se la quitó, se la quitó, la llave de la muerte a Satán se la quitó. Se la quitó para que tú y yo, cuando entremos allá adentro, Él poder abrir, porque Él fue el que entró y pudo salir. Aquí nadie puede entrar y nadie puede salir, pero Él fue el que entró. Alabado sea el nombre del Señor, para abrir y sacar cautiva la cautividad y llevársela al seno del Cristo de la gloria. Se va a hacer con la iglesia del arrebatamiento, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que queden serán transformados y arrebatados. Pero eso primero tenemos que entrar a la cruz del Calvario para poder entrar a la tumba. Pero es que queremos un evangelio sin cruz y sin la tumba. Y a su nombre. Y cuando llegó a Jerusalén, ¿tú sabes qué? Cuando Él llegó allá a Jerusalén, la entrada triunfal, oigan, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Oiga, ahí empezó el plan del Padre. Ahí comenzó el verdadero propósito del evangelio. Porque ahí tomó el control el sacerdote. ¿Qué sacerdote? El sacerdote Melquisedec. ¿Quién es ese sacerdote Melquisedec? Rey de Salem. Dice, este rey de Salem, sin padre, sin madre, sin neurología, porque no era de este mundo. ¿Quién es ese rey de Salem? El Cristo de la gloria, el sacerdote del Dios Altísimo, el único que puede hacer los sacrificios. Hizo uno y para siempre.
tomó de su propia sustancia, la puso en María, en aquel óvulo, la fertilizó, nació un hombre llamado Jesús. Aquel hombre llamado Jesús se llama el Cordero, el que iba a quitar los pecados, el sacrificio perfecto. Pero el que llevó el sacrificio perfecto se llama Melquisedec, que ese es su nombre, el Verbo, que es el Cristo, que es el Rey de Salem, porque ese Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Dice que ese Melquisedec llevó la sangre una vez y para siempre en el lugar santísimo, rociando la sangre, mientras la carne de Jesús en la tumba se cocinaba. En el sacrificio la carne se cocinaba en la tumba. La sangre era llevada al reino de los cielos y rociaba con la sangre en el lugar santísimo para abrir la puerta del reino de los cielos, para que todo aquel que en él crea, para que para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda, para no perdernos y encontrar una vida eterna a través de la tumba que aquel abrió en la cruz del Calvario. Aleluya. Lo que llevó la sangre. Aleluya. Melquisedec. Muchas iglesias desconocen de Melquisedec. La carne del cordero fue al polvo. Y la carne de Jesús fue al polvo, porque del polvo fue tomada y al polvo volvió. Y el que resucitó fue el Cristo de toda la gloria. ¿Por qué? Porque su sustancia, la imagen misma de su propia sustancia, el mismo que caminó en la tierra, fue el mismo que caminó antes de ser el Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Tiene que ser el mismo. El que entró a la tumba tiene que ser el resucitado, que es el Cristo, el único que puede hacer todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Pasa que todo el mundo no conoce ese Melquisedec. Exacto. Melquisedec. Muchos hablan del sacrificio, pero desconocen el verdadero significado del sacrificio y quién lo llevó a cabo. Evangelio según San Juan. Vamos allá. En el versículo 8, en capítulo 8, versículo 48. Evangelio según San Juan 8, 48. Amén. Para que puedas entender. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Una pregunta. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conociera, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó. Aquí está la respuesta. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio. Oiga, y se gozó. Pero ¿dónde Abraham vio a Jesús? ¿Dónde Abraham vio al verdadero? En Salem, en el rey Melquisedec. Que Abraham entregó todo su tiempo. Y
Y Abraham lo vio y Abraham conversó con ese Cristo, el cual era el rey de Salem. Dice, sin padre, sin madre. Oiga, voy a seguir leyendo. Eso es porque usted vea que todo está escrito. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 40 años y has visto a vuestro padre Abraham. Aquí viene la respuesta de la persistencia de Cristo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Cristo tuvo que llevar al sacrificio a Jesús, llevar su sustancia en Jesús, en el humano, para llevarlo al sacrificio para la salvación tuya y la salvación mía, para que la cruz que está en nosotros y la muerte que nos rondea, nosotros podemos alcanzar misericordia, porque Él triunfó a través de un hombre. Antes que Abraham fuese, ya yo era. Tú no tienes 40 años y has visto a vuestro padre Abraham. Es que Cristo viene desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo fue el que hizo todas las cosas. Y me da pena porque la iglesia desconoce todo esto. Desconocen el verdadero significado del sacrificio y quién lo llevó a cabo. Dice la Biblia en el libro de San Juan que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba orando, que perdió el control, Él dice, mi alma está muy triste, yo no quiero morir, yo no quiero ir para la tumba. Y cuando ese hombre, escuche bien esto es lo que yo voy a decir, Jesús el hombre iba a renunciar. ¿Cómo? Jesús el hombre iba a renunciar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos renunciado? ¿Cuántas veces tú y yo hemos intentado renunciar al Evangelio y llega a la fortaleza de Dios? Jesús el hombre, cuando ya no podía, que iba a renunciar, ¿tú sabes qué? El Padre envió unos ángeles a fortalecer ese cuerpo, el cuerpo carnal pecaminoso. ¿Quién lo fortaleció? El Cristo de toda la gloria. ¿Para qué? Envió 2 ángeles para fortalecerlo, porque si no, no coge la cruz. Porque si no, no entra a la tumba. Lo mismo que tú y yo. Que queremos un evangelio más que de milagritos y de agüita dulce, pero no queremos un evangelio que transforme y cambie vida. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que mucha gente cuando me dice, verdaderamente Dios ha hecho algo contigo, lo que falta todavía por hacer, lo que Dios sigue haciendo todavía con la humanidad, porque aquí todavía nadie ha llegado a la estatura del varón perfecto. Aquí nadie ha llegado a la santidad perfecta. Aquí todos estamos cojeando. Y antes teníamos una patita que cojeaba. Ahora con el COVID-19 estamos cojeando las 2 patitas. Hemos cojeado las 2 patitas porque una es por el pecado que tenemos y otra por el miedo del COVID-19. Alábalo si te atreves. Aleluya. ¿Qué clase más holcazo te han dado? ¿Cómo la quieres? ¿Con mantequilla o sin mantequilla? Echarle un poquito de sal. La sal del Evangelio. Eso yo le llamo sucio difícil. Bueno, lo que dice mi esposa, la palabra, dice la Biblia, la palabra es como jabón de lavadora.
Dice la palabra que las palabras de los maestros de las congregaciones son como clavos para todos los carnales que las escuchan. Ah, mira, esto es lo que está diciendo, sí, porque estás en la carne. Eres chuleta y chuletón. Por nombre chuleta y apellido chuletón. Libro de los Hebreos, capítulo 7. El sacerdote Melquisedec dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien salió a recibir a Abraham, que volviendo de la derrota de los reyes le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa, oiga bien, primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Oiga, dice: considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdote tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, el desierto de decir de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Considera cuán grande era este. Por eso es que los maestros, los fariseos y los doctores de la ley, cuando él les dice: vuestro padre Abraham, él me vio y él sabía que yo venía y se gozó de que mi día llegara. Domingo de resurrección. ¿Cuántos están metidos en las tumbas? En las tumbas del miedo. ¿Cuántos están en las tumbas del miedo? ¿Te diste cuenta que el diablo es más grande que el virus? Y el virus escondió a los gigantes de Dios. ¿Te diste cuenta? Que ahora nosotros somos los grandes. Y el COVID es más pequeño, y el COVID siendo más pequeño ha destruido a la iglesia, la escondió. ¿Viste cómo es eso? Entonces vas al supermercado con mascarilla, vas a la farmacia con mascarilla, sales en el carro con mascarilla, te pones guantes, pero no puedes ir a la iglesia con mascarilla y con guantes. Alábalo. No tenemos excusa. ¿Te das cuenta? O sea, vas al supermercado y te pones la mascarilla y los guantes. Y tú no sabes cómo está la situación. Entonces no puedes ir a la iglesia porque se contaminan dentro de la iglesia. Ah, la mascarilla y los guantes son para el mundo, y para ir a la iglesia no se puede ir con una mascarilla y con unos guantes. Podemos hablar con mascarilla por el mundo y con guantes para no contaminarnos, pero no podemos predicar desde el púlpito en la iglesia. Te metiste a la tumba del miedo. Te metiste a la tumba del miedo. Alábalo si puedes. Y a su nombre. Gloria. Y a su gloria. Más. Que domingo de resurrección. ¿Cuántos van a resucitar de hoy en adelante? ¿Cuántos van a resucitar y a tomar sus posiciones como pastores, como evangelistas, como ovejas? Evangelistas, cuando arrancan la iglesia, como no se puede predicar en la calle, arranca para la iglesia, que hace 2 años y 3 años que no te congregan. Porque Dios tiene prisa y
¿Viste? Como Dios tiene prisa. Mira qué prisa tiene Dios que trancó todo el mundo. Quería llamar la atención de nosotros. ¿Viste cómo Dios llama la atención de la iglesia? Ni los que hacen, mira, ni los que hacen grandes milagros aparecen. Él fue a cuarteló por los policías. Esos son mentalmente valientes. Y a su nombre. Gloria. Dime, mi amor, ¿qué hora es? La iglesia. Vamos, ya nos pasamos. Quédate ahí, mi vida, quédate ahí, corazón mío. Bueno, está con nosotros Paulina Cubaltier, ¿verdad? Sí. Paulina Cubaltier está con nosotros, ya está fuera de la tumba, gloria sea el nombre del Señor. Sherry López, Elizabeth Rivera, creo que mi mamá también que salió de la tumba, Miguel Hernández que estaba en la tumba también salió, Zulma Vázquez también salió de la tumba, Mi hermana. la hermana de Marlene Vázquez, Jenny Efrada, Carolina Almodóvar, Brenda Jorge Martínez, Eileen Díaz, Rafael Cruz, Yarián Caraballo, Javier Dalmao, José Lajara, Raymond González. Bueno, todos esos hermanitos salieron de las tumbas. ¿Viste lo que viste eso? Lo que hace el miedo, nos encierra. ¿Te das cuenta lo que la vida nos trae, las sorpresas de la vida? Podemos tener buenas cuentas en los bancos, podemos tener los mejores vestidos, podemos tenerlo todo. Y hoy en día está todo el mundo encerrado en sus casas, rico, pobre, menos pobre, lo más que todo el mundo está encerrado en su casa, preservando su vida. Pero cuando estamos molestos, Señor, llévame contigo, me quiero morir. ¿Por qué no sales para la calle para que el COVID te lleve? ¿Te das cuenta? Que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Chúpate esa miragüita ahí. ¿Sabes? La realidad es que no queremos morir. La realidad es que no queremos entrar a la tumba. No somos diseñados para morir. En una clase yo dije una vez, no estamos diseñados para morir, estamos diseñados para vivir. Porque el pecado, si tú te mueres, el pecado no se puede enseñorear más en un cuerpo muerto. Por eso es que Él te mantiene vivo. Si no se muere, se murió. Y a su nombre. Lleva la cruz del Calvario, toda tu loquera que tienen, llévalas allí, crucifícalas. No. Por eso es que la caja de muertos se muere. Llévalas después a la tumba y entiérralas. No, muchacho, no se puede. Pero le damos gracias a Dios, a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los oyentes. Lo que estamos viviendo no es fácil. Pero si salimos a trabajar, yo creo que también debemos salir para la iglesia. Porque si nos protegemos de una manera o de otra, también podemos llegar a la casa de Dios y rendirnos un culto con corazón sincero. Si es lo mismo en casa que en la iglesia, hay una diferencia entre la casa de Dios y la casa de uno. Hay una diferencia entre el altar y la banca. Hay una diferencia. Porque el altar se constituye en un lugar de sacrificio. Ese es el altar donde se presentan todas las guerras, todos los fracasos, todas las victorias, todas las tristezas, todas las alegrías. Tato, hermano Tato. El hermano Tato Andújar, bueno, Tato Andújar está desde el pueblo de Utuado, gloria sea el nombre del que vive y reina para siempre. Saludamos a Tato, a su esposa. Ya Tato está viejo, ya los nietos lo están arropando. Gloria a ti, vive para siempre. Tato, se te están acabando la fila de los 50 para entrar para los 60. Lávalo si te atreves. Así que estamos bien contentos y estamos bien gozosos. Saludamos a Tato, a Diana, a sus hijas y a sus nietos y a su hijo. Gloria sea el nombre del Señor, que estén todos por allá bien y que su hija que está embarazada, que Dios la cuide, ¿verdad? En medio del Un bebé precioso. Para que podamos seguir hacia adelante. Así que sigamos para adelante, no se rinda. Oramos. Padre, gracias, tu amor, tu misericordia. Que tu espíritu y tu presencia se dejen sentir. Te pido por los hermanos que están ahí.
Te pido, Dios, que te glorifiques en ellos. Ayúdalos, ellos necesitan tu ayuda. Ellos necesitan ser socorridos por ti. Ellos necesitan la sanidad. Padre, espíritu de sanidad sobre ellos. Cuando tú saliste de la tumba, saliste para traerle victoria a la iglesia. Te pido que le traiga victoria a todos los necesitados, a todos los que están quebrantados. Porque Señor, glorifícate, Dios. Bendice los hogares, bendice la Sí, situación Señor, económica, sí, lo que está Señor. sucediendo, lo que está aconteciendo. Sí, mi Dios. Espíritu de Dios, manifiéstate, que a ti te voy a dar la gloria, manifiéstate, Sí, que a ti te voy a Señor. dar la honra. Atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de cáncer, todo espíritu de alergia, todo espíritu de contaminación. Glorifícate, ayúdalo, y manifiéstate. Abre los pulmones, abre las vías respiratorias, Dios amado. Mira la presión, mira el azúcar, mira lo que está sucediendo en los cuerpos, Padre amado. Sí, Que tu Señor. presencia y tu espíritu se deje sentir de forma especial, que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú, oh Jehová, te lo mereces. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo martes en culto de oración, jueves estudio bíblico y domingo la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.